tema que seleccioné para hablarles es el de sepsis. Es un tema algo largo y complejo, pero al mismo tiempo es muy interesante. Bueno, aquí la sepsis es la respuesta inflamatoria del organismo ante la presencia de una infección, ya sea por bacterias, virus, protozoarios u hongos. Actualmente el término de septicemia está siendo muy cuestionado y ya prácticamente no se utiliza porque en sí el significado de septicemia significa una sepsis produciendo lesión tisular en varios órganos distantes del foco. Entonces es como redundar. Y ya lo que es la SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis grave, shock séptico y el síndrome de disfunción multiorgánica son las progresiones básicamente de la sepsis y que estos nos llevan a la muerte si no se hace algo. Como lo había mencionado anteriormente, sepsis es la respuesta inflamatoria a la infección y puede ser causada por bacterias, virus, protozoarios u hongos, y de lo cual necesita un tratamiento hospitalario. Aquí el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al daño o invasión microbiana. Estas señales de una respuesta inflamatoria generalizada. Estas respuestas son básicamente lo que es taquipnea, taquicardia y alteraciones en la temperatura corporal. Básicamente esos son signos clínicos que nos permiten identificar un cuadro de SIRS. También hay procesos no infecciosos que provocan un cuadro de SIRS, como puede ser la pancreatitis, un politraumatismo, quemaduras, incluso un síndrome paraneoplásico. Cuando dentro del mismo SIRS hay varias fases, pero una fase que se le llama hiperdinamica, generalmente se caracteriza por un gasto cardíaco que puede estar normal o incrementado. Clínicamente, ¿cómo lo podemos saber que está en esta etapa? Es que vamos a observar que las mucosas están rojas, un tiempo de llenado capilar menor de 2 segundos, taquicardia y un pulso que le llaman saltón o que brinca. En esta etapa el gasto cardíaco va a estar mantenido por un incremento en la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico para mantener la perfusión hacia los tejidos en esta fase de disminución de la resistencia vascular. ¿Esto qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos ya se dilataron y lo que va a mantener la perfusión hacia los mismos va a estar apoyada por el volumen y el incremento de la frecuencia cardíaca, y también en esta fase hay una disminución de la precarga. Aquí vamos a tener ya una inestabilidad hemodinámica, ya es en la sepsis temprana o SIRS, que se caracteriza por un estado hiperdinámico, involucra ya componentes de un shock distributivo, el cual puede progresar a hipovolémico o cardiogénico. Aquí el principal mediador que liberan la respuesta inflamatoria es el factor de necrosis tumoral, que nos viene causando fiebre, vasodilatación periférica e incremento de la permeabilidad vascular. Este factor de necrosis tumoral provoca un efecto inotrópico negativo, llevando a un shock cardiogénico. Y esto, si sigue avanzando, va a haber una trombosis a nivel local, provocando principalmente una hipoxia ya a nivel del miocardio que exacerba la función de contractibilidad o sistólica. Finalmente, la depresión del miocardio va a comprometer el gasto cardíaco y por lo tanto va a disminuir la perfusión a los tejidos, conduciendo a una etapa de sepsis tardía. Clínicamente, ¿cómo sabemos si ya se encuentra en esta fase? Es que si medimos el lactato, vamos a ver que el paciente está en una acidosis láctica y el exceso de bases se va a encontrar elevado, y esto nos va a indicar que hay una inadecuada perfusión hacia los tejidos. Clínicamente,
Hay varios criterios para indicarnos que estamos en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a tener una frecuencia cardíaca, en el caso de los perros, mayor a 120 y en los gatos menor a 140 o arriba de las 225 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria en ambas especies está arriba de las 40 respiraciones por minuto, o la presión parcial de CO2 está menor a 30 milímetros de mercurio. En cuanto a la temperatura, puede estar por debajo de los 38 o arriba de los 40, es igual en perros y gatos. Y en el hemograma, básicamente en la parte de los leucocitos, vamos a ver que va a haber 18,000 células blancas por microlitro o menos de 5,000. En el caso del gato, por arriba de las 19,000 células o menor a 5,000. Y deben de estar presentes al menos 2 de estos criterios para poder decir que el paciente se encuentra en CIRS. Y después de esta fase, si sigue avanzando, entonces el paciente se va a encontrar ya en una sepsis grave. En esta fase se va a caracterizar cuando la sepsis está asociada a por lo menos una de las manifestaciones de perfusión orgánica alterada. Y aquí, como vamos a ver, que va a haber hipoxia, acidosis láctica, no va a estar produciendo orina, lo que se le llama oliguria, y alteración en el nivel de conciencia. Vamos a encontrar pacientes estuporosos. Y una hipotensión arterial. Aquí ya tenemos hipotensión arterial, pero todavía en esta fase pues, no es necesario utilizar fármacos vasopresores. Debido a que alguno o varios de los órganos vitales como el corazón, riñón, pulmones o hígado está cursando ya con alteraciones en su función. Ya si sigue avanzando este proceso, ya nos vamos a estar encontrando ya lo que es en el shock séptico. Se presenta cuando ya hay una inestabilidad cardiovascular, que clínicamente lo vemos cuando hay hipotensión, y esta hipotensión nos causa una hipoperfusión inducida por la sepsis, y en este caso ya es refractario a la reanimación con líquidos, con la subsecuente necesidad ya de administrar, en este caso ya, agentes vasopresores. Y si esto continúa, entonces ya nos vamos a ver en la etapa de síndrome de disfunción multiorgánica, que es un deterioro agudo de la función de 2 o más órganos, de forma que la homeostasis no puede ser mantenida sin tratamiento. No se debe de considerar como un todo o una de esta etapa, ya que la falla orgánica es un proceso continuo y dinámico y puede variar desde una disfunción leve hasta una falla total del órgano. Se utilizan parámetros de 6 sistemas claves, como es el respiratorio, renal, hepático, cardiovascular, neurológico y el de la coagulación. En este caso, la coagulopatía parece ser el denominador común de todo el proceso microvascular involucrado fisiológicamente en el síndrome de disfunción multiorgánica. La progresión clínica del CIRS al shock séptico define la historia natural de la respuesta inflamatoria secundaria a la infección y confiere una mayor tasa de mortalidad para pacientes con una mala perfusión y consecuente falla orgánica. En cuanto aquí ya vamos a entrar más de lleno a hablar sobre el tratamiento del shock. Esta terapia actualmente se basa en metas microcirculatorias y nuestro objetivo es restaurar la oferta de oxígeno a los tejidos antes de que se desarrolle la disfunción multiorgánica, porque en sí el término shock significa falta de aporte de oxígeno y de nutrientes y por lo mismo de energía. Tradicionalmente, antes el propósito era restablecer los siguientes parámetros clínicos: era el color de las mucosas, la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, diastólica y media,
es recuperar la producción de orina, se consideraban ya indicadores de una restauración del volumen. Sin embargo, en esta fase compensatoria del shock, se va a producir una vasoconstricción a nivel periférico. Esta respuesta fisiológica hace que al medir la presión arterial, esta se encuentre dentro de los parámetros y vamos a tener una presión arterial media mayor a los 60 milímetros y la sistólica a 100. Y nosotros podemos estar pensando que estamos recuperando al paciente. Sin embargo, se está desarrollando un metabolismo anaeróbico ya a nivel capilar, que esto no lo vamos a poder detectar utilizando estos criterios. Por eso actualmente se habla de metas microcirculatorias. Y estas metas se pueden medir y que son un mejor reflejo de lo que sucede a nivel de la microcirculación, es que vamos a restaurar, vamos a saber que una restauración adecuada hacia el oxígeno, que la acidosis se haya resuelto y el metabolismo aeróbico se haya recuperado. Alcanzar estos objetivos en un tiempo adecuado es la única garantía de prevenir la falla multiorgánica. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Tenemos que restaurar el déficit de energía, el metabolismo aeróbico y comenzar a corregir el equilibrio ácido-base en un periodo que va de 30 minutos a 1 hora. Y esto, la forma en que lo sabemos es que los niveles de lactato se van a corregir ya sea a niveles normales o próximos a sus niveles normales en un periodo de 60 minutos una vez que el paciente ha ingresado a urgencias. Esto nos va a indicar que estamos llevando un correcto tratamiento. Es un indicador pronóstico favorable para el paciente. No siempre se logra que en 60 minutos se disminuya el lactato, pero por lo menos si hay una reducción del 10% es una tendencia favorable. El lactato se produce en condiciones de anaerobiosis, por lo tanto nos refleja el grado de perfusión tisular. Si hay una hiperlactemia mayor a 3.2 milimoles por litro, esto es igual a una hipoperfusión. Otro parámetro que nos ayuda a estar evaluando al paciente es la diferencia entre la temperatura central y periférica. La temperatura periférica, esta se mide con un termómetro infrarrojo en el espacio interdigital. Y esta diferencia nos indica el grado de vasoconstricción periférica y la fase de shock. Por ejemplo, si tenemos una temperatura central normal y la periférica es 4 a 6 grados menor, comparándola con la central, aquí nos indica que se encuentra en una fase compensatoria. Y otros indicadores igual con base en la temperatura, en sus diferencias, si la temperatura central y periférica se encuentran bajas, indica una fase descompensada, que las dos se encuentran bajas. Los capilares, aquí nos está diciendo que los capilares están privados de oxígeno y van a liberar sustancias vasoactivas, produciendo vasodilatación y por ende caída de la presión arterial sistémica. Cuando la temperatura central y periférica se acercan, su diferencia no es tan marcada como la que habíamos mencionado anteriormente, indican una hipoperfusión tisular y requerirán ya de fármacos vasoconstrictores. Otros parámetros a medir y que nos ayudan mucho es el hematocrito y las proteínas totales. Estos sobre todo nos van a ayudar a la elección del tipo de solución, porque al determinar la viscosidad, esto quiere decir que si el hematocrito y las proteínas están muy elevadas, pues la sangre no tiene suficiente viscosidad, y si está baja, pues esto va a alterar el flujo capilar. Y también al saber el porcentaje de glóbulos rojos, aquí sabemos la disponibilidad de hemoglobina porque es realmente la que transporta el oxígeno, y también a las proteínas nos ayudan para determinar la fuerza osmótica para evitar el escape de líquidos a terceros espacios. Aquí prácticamente el tratamiento, vamos a empezar con lo que se llama una prueba de carga.
El objetivo es restaurar de forma rápida, acortando los periodos de hipoxia y de estasis capilar, disminuyendo, el objetivo es disminuir la acidosis, hipotermia, muerte celular, controlar la respuesta inflamatoria y quitar ese ambiente precoagulatorio. Aquí lo que vamos a hacer es, se van a administrar de 10 a 20 ml por kilo en bolos de 3 minutos en perros adultos y sobre todo que no tengan una enfermedad congestiva, como en el caso de pacientes cardiópatas, o en el caso tanto de gatos, cachorros o pacientes con enfermedad congestiva, se va a administrar esa misma dosis, pero lo vamos a prolongar en un periodo de 6 minutos, esperamos 5 minutos y reevaluamos los parámetros anteriormente mencionados, que va a ser la temperatura, el lactato, la presión. Estos parámetros que vamos a evaluar va a ser presión arterial, la sistólica y media. La sistólica debe por lo menos alcanzar los 100 y la media de 60-80. Reducción de la frecuencia cardíaca, porque eso hace que ya el corazón detectó volumen y ya no tiene que trabajar tanto. El color de las mucosas, el tiempo de llenado capilar y el tiempo de llenado yugular deben ser menor a 2 segundos. Y un retorno y mejora de la conciencia, elevación de la temperatura central, esto en los primeros 30 minutos a 1 hora. Aquí la temperatura central es mínimo 36.6 grados centígrados y que el lactato haya disminuido a un 10%. Si no hay una respuesta adecuada en la primera carga, se realiza otra hasta un máximo de 3. Si después de una secuencia de 2 o 3 cartas no logramos los objetivos, entonces ya pasamos a administrar coloides a una dosis de 5 mililitros por kilo. La dosis máxima es de 20 por kilogramo por día. Y la manera de hacerlo es un cuarto de la dosis calculada en 10 minutos, esperamos 5 minutos y se reevalúa. Cuando la presión arterial media es menor a 65 mililitros de mercurio, se puede asociar un bolo de solución salina hipertónica al 7.5% y la dosis es de 4 ml por kilo. El bolo tiene que ser lento, se administra desde un periodo de 15 minutos a una taza de 5 ml a 1 mililitro por kilo por minuto. Aquí el riesgo, si se llega a administrar de forma muy rápida la solución salina hipertónica, puede causar hipertensión, bradicardia y hasta empeorar el shock. Actualmente, la resucitación con bajo volumen avala el uso de la combinación de solución hipertónicas con coloides. Esta combinación ha demostrado beneficios en los pacientes con shock hipovolémico, sobre todo cuando tienen también trauma craneoencefálico o en el postquirúrgico. En perros hipovolémicos que recibieron una solución hipertónica de 6 ml por kilo combinado con Dextran 70 al 6%, no se observaron cambios en las variables hemostáticas. En perros con hemorragia abdominal se recuperó la presión arterial media a una dosis de 4 ml por kilo de solución hipertónica más un coloide, en comparación que con los cristaloides se requirieron de 32 ml por kilo, es 8 veces más volumen. La dosis de solución hipertónica más coloide en perros es de 4 a 6 ml por kilo y en gatos es de 2 a 4 mililitros por kilo en un periodo de 10 a 20 minutos. Algo que es muy importante, que antes de que administremos una solución hipertónica o coloide, el paciente debe tener un espacio intersticial intacto en el que se haya repuesto el déficit hídrico con los cristaloides. Esto, en otras palabras, significa que primero tenemos que hidratar bien al paciente con soluciones cristaloides y después proceder a administrar el coloide o la combinación de coloide con solución hipertónica, porque estos tienden a mantener el líquido en el espacio vascular, pero la forma en que lo van a hacer es jalando líquidos del espacio intersticial. Ahora,
Si también cuando medimos las proteínas totales el paciente presenta hipoproteinemia, generalmente abajo de 3.5 gramos por decilitro, requeriremos una administración temprana de coloides. He ahí la importancia de medir estos parámetros. Las coagulopatías o bajo nivel de glóbulos rojos van a requerir un plasma fresco congelado, plasma rico en plaquetas, un concentrado de glóbulos rojos o factores de coagulación de origen recombinante. Ahora aquí vamos a tener consideraciones especiales en el caso de los felinos, ya que su respuesta vasomotora es diferente. El gasto cardíaco depende del volumen, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Si comparamos con el perro, cuando hay una fase de shock, va a haber taquicardia por efecto de las catecolaminas. Sin embargo, en el gato, este sistema está bloqueado por las fibras vagales, lo que lo lleva a una frecuencia cardíaca normal o de plano una bradicardia y por lo tanto una hipotensión. La triada, que es hipovolemia, hipotensión, hipotermia, causa una baja perfusión, lo que es altamente letal y hay que revertirla lo más pronto posible. Los resultados netos de una hipoperfusión es que va a haber una redistribución sanguínea con vasodilatación periférica, va a haber bradicardia, taquipnea, hipotensión, hipovolemia, daño al endotelio, daño pulmonar, procoagulación y alteraciones en la conciencia. Aquí es muy importante en los gatos cuidar la hipotermia porque esto va a reducir la sensibilidad de los receptores a la norepinefrina, agravando la hipotensión. Esto, por lo tanto, la presión arterial depende de la resistencia vascular y volumen. Y debido a la incapacidad de la respuesta vasoconstrictora en el paciente hipotérmico, presentará un lecho vascular aumentado. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de los gatos, en lugar de que los vasos sanguíneos se cierren para elevar la presión sanguínea, estos van a permitir abiertos porque no van a responder a los efectos de la norepinefrina. Esto es en gatos hipotérmicos. También, por lo tanto, va a requerir mayor volumen de fluido y esto nos va a causar una hemodilución. Entonces, aquí hay que recuperar la temperatura central y para recuperar al mismo tiempo la respuesta vasoconstrictora, aumentando la presión hidrostática sobre los fluidos contenidos en los vasos. Ahora, si esto se hace de una forma muy rápida, esto va a provocar la salida de líquido del espacio que estaba vascular ahí atrapados hacia el intersticio y puede ser fatal si este líquido se va hacia el pulmón o al cerebro. Entonces hay que recuperar primero la temperatura a 36.6 grados en la primera hora y normalizarla en un periodo de 4. Un calentamiento externo agresivo se corre el riesgo de causar vasodilatación periférica, caída de la presión arterial y muerte. Entonces, aquí para ayudar a recuperar la presión hay que administrar los líquidos tibios hasta que la presión arterial media alcance los 60 milímetros de mercurio antes de proceder a otras formas de calentamiento más agresivas. Las soluciones hay que calentarlas a 40 grados centígrados. Esto se puede hacer con un microondas con una potencia máxima del equipo por de 2 a 2.5 minutos de 1 litro de solución. Generalmente cuando esta solución la dejamos a temperatura ambiente, esta solución va a caer a 32 grados en un periodo de 10 minutos. Hay que mantener la temperatura de la solución, se requerirá de un sistema de calentamiento en línea. El calentamiento superficial pasivo con mantas reduce la pérdida de calor hasta en un 30%. Y la otra forma de ayudar a calentar a los pacientes es por medio del calentamiento superficial activo. Esto simplemente disminuye el gradiente de temperatura entre el paciente y su ambiente al aumentar la temperatura del entorno.
Esto lo hacemos con bolsas de agua caliente, mantas de circulación de agua tibia o un sistema de flujo de aire caliente. Los fármacos inotrópicos y vasoactivos, estos los vamos a utilizar con pacientes con contractibilidad disminuida o que no han respondido a los líquidos, a los coloides, a la solución y que necesitan mayor apoyo. Podemos utilizar la dobutamina 3 microgramos por kilo por minuto en infusión continua. Y la fórmula de sacarlo rápido es la constante de 6 por el peso corporal en kilos. Nos va a dar los miligramos, agregar a 100 ml en una solución cloruro de sodio. Si no funciona la dobutamina, podemos utilizar la dopamina 5 microgramos por kilo, infusión continua, y podemos utilizar la fórmula anteriormente descrita. Como conclusión, vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para tratar de forma oportuna a los pacientes y tratar de recuperarlos en el menor tiempo posible. Identificar las diferentes etapas y fases de la sepsis para evitar que el paciente avance hasta un estado de disfunción multiorgánica. Gracias.